En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio de la fiesta del bautismo del Señor y nuestra filiación divina. En la sección Noticias, en las Filipinas, casi lista la que va a ser la estatua de la Virgen María más alta del mundo. En la sección San José, cuando San José tuvo que enfrentar lobos feroces. En la sección Preguntas y Respuestas, ¿por qué mis hijos han fracasado si les he dado lo mejor? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Antes que nada, un caluroso Salve María a la audiencia. Bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Y hoy tenemos un evangelio muy interesante porque habla sobre la fiesta del bautismo del Señor y nos habla sobre todo de la importancia de la gracia de la fe. Ahora, como ustedes saben, este es un espacio de Lo Inédito sobre los Evangelios en el que nos dedicamos justamente a comentar aspectos inéditos del Evangelio traídos por la obra de Monseñor John Cla, el fundador de los Heraldos, en sus 7 tomos, que ha publicado con la librería Dirtiche Vaticana de Roma y que justamente narra los comentarios a los Evangelios dominicales de todos los ciclos litúrgicos. Entonces, esto puesto, vamos a la temática, porque es muy interesante resaltar cómo la conmemoración del bautismo de Jesús concluye con broche de oro el tiempo de la Navidad. Esta es una gran fiesta para los católicos, pues en el bautismo, como veremos, está incluido el nuestro y por lo tanto el comienzo de la participación de cada uno en la vida sobrenatural, en la vida de Dios. Y justamente el gran problema de nuestros días es que esta gran verdad de la importancia de la fe, de la convivencia permanente con Dios, ha sido prácticamente olvidada. Vivimos en una civilización, y si así la podemos llamar, hecha de pecado, especialmente de impureza, de rebelación contra Dios, de igualitarismo, y en ella la humanidad ignora lo que hay de principal en la existencia, que justamente ese llamamiento a esa filiación divina que el bautismo nos da y que justamente vamos a focalizar muy bien porque nos da así la oportunidad esta fiesta del bautismo del Señor. Para eso tenemos a 2 integrantes del programa que nos acompañan hoy y nos acompañan uno desde Colombia, otro desde Buenos Aires. Se trata del hermano Pablo Vela de los Heraldos del Evangelio. Salve María, hermano Pablo. Salve María, don Gustavo, ¿cómo está? Un gusto poder estar aquí de vuelta. Les recuerdo que el hermano Pablo Vela es religioso de los Heraldos del Evangelio y es misionero en la Argentina. Y también tenemos desde Bogotá, Colombia, al doctor Saúl Castiblanco. Salve María, doctor Saúl. Salve María, don Gustavo, salve María, don Pablo, y un gusto estar aquí nuevamente con la querida audiencia. También les recuerdo que el doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana y es bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y por la DOMUNI, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Entonces, vamos antes que nada al Evangelio correspondiente al domingo 12 de enero del 2020 y es el Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Y dice, por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole, ¿soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Jesús le contestó, déjalo ahora, conviene que así cumplamos la justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces, zambullámonos en el Evangelio, zambullámonos en ese ambiente en que esta escena se está dando, porque no podemos olvidar, se desarrolla en las márgenes del río Jordán. Y el río Jordán tiene un simbolismo para el pueblo elegido, tiene un simbolismo en la historia de la Sagrada Escritura, tiene un simbolismo en todos los aspectos. ¿Qué les parece esa faceta? Bueno, el río Jordán es impresionante, ¿no? Porque nosotros podríamos ver que no podría haber otro lugar mejor que este río, por más que para las personas que viven en América, nosotros estamos acostumbrados a ríos extremadamente grandes, extremadamente fluyentes, y cuando vamos a ver fotos del río Jordán, a veces hasta nos causa como que un poco de una sorpresa, pero una sorpresa así como no tan buena, ¿no? Físicamente tan pequeño, con un caudal tan bajo, pero nosotros vamos a ver cómo Dios hace las cosas, porque el Jordán, que
muchas veces nosotros vamos a ver así mítico y cosas así. No es todo aquello físicamente que nosotros vemos, pero nuestro Señor Jesucristo quiso revestirlo de todo un simbolismo teológico y se ve que Dios ya lo tenía planeado desde toda la eternidad para que en él se diera este hecho tan importante, tan contundente, la esclavitud de Egipto y atravesaron y entraron en la tierra prometida, donde pues ahí vivirían en libertad, donde podrían salir de toda la opresión que estaban sintiendo. El Jordán representó esa línea fronteriza entre la tierra de los tormentos, de la penitencia, del dolor, de la persecución, y aquella tierra donde, según nos dice la Sagrada Escritura, manaba leche y miel. En aquel lugar donde ellos encontrarían el lugar que Dios había preparado para ellos. Entonces era una frontera entre la opresión, que en este caso vamos a ver la opresión del pecado y de la tiniebla en el alma, fruto del pecado original, hacia la libertad de espíritu que el alma después recibiría con el bautismo. Entonces nosotros vamos a ver que Dios tenía pensado que ya en la apariencia, este contexto, digamos así, geográfico, diera lugar a pensar que fuese pobre, humilde y todo. Mas Dios iba eligiendo estos lugares en la apariencia humana pobres para darles un simbolismo lleno de riqueza y colocarlos como símbolos de las realidades teológicas y espirituales más importantes. Hay una cosa que me gustaría resaltar y comentarles, y tiene que ver mucho con la historia, cómo se refleja las características geográficas del río Jordán, que según muchos teólogos tienen mucho simbolismo y que simbolizan muy bien la historia del pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque si vemos el mapa de norte a sur, el río Jordán prácticamente recorre toda la Tierra Santa. Ahora, las nacientes del Jordán se dan muy pero muy al norte de Israel y son nacientes de un agua purísima. Es increíblemente verde, increíblemente cristalina, transparente, llegando de las montañas. Así que avanza, va llegando por lo menos al mar de Galilea, y después de eso se torna bastante barrosa y continúa fluyendo a lo largo de la Tierra Santa y, si vamos a mirar bien en el mapa, acaba en el Mar Muerto. Y el Mar Muerto es uno de los lugares donde realmente en toda la tierra la salinidad es tal que ya no permite vida en sus aguas. Ahora muchos lo relacionan con la historia del pueblo de Israel, porque de unas nacientes cristalinas, dadas por Dios y que podemos ciertamente trazar en simetría con la historia sagrada, vamos a ver que acaba en una situación prácticamente del Mar Muerto. Y el lugar donde nuestro Señor elige ser bautizado es justamente la zona que está frente a Jericó y que es ya una zona, el agua es bastante marrón. Por tanto, hasta en eso tiene un simbolismo de elegir en la historia del pueblo de Israel un punto donde el pueblo elegido cruzó hacia la tierra prometida. El agua también representa un poco la situación del pueblo en ese momento, y es en ese momento que nuestro Señor quiere ser bautizado. Y ahí se encuentra con San Juan, se encuentra con la vocación de San Juan, y se encuentra que San Juan preparaba los caminos del Señor en la más completa sumisión a Él. Aquí nos dice Monseñor John Cla. Muy interesante, ¿no? Aparte usted estuvo ahí, ¿no, don Gustavo? Bueno, claro, con varios heraldos del Evangelio, sí, estuvimos ya casi 3 veces haciendo imágenes, esas cosas, sí. Pero es realmente un lugar fabulosísimo, porque hay varios lugares donde se discute dónde ha sido realmente el lugar del bautismo de nuestro Señor, o el lugar geográfico, y se tenía uno donde la gente va y peregrina, y son aguas verdes muy bonitas, pero no es ese realmente el lugar, sino que estuvo cerrado durante mucho tiempo por un conflicto entre el Estado de Israel y Jordania, y de hecho cuando uno va al lugar donde el bautismo se realizó, han abierto un camino que está rodeado de campos de minas, está rodeado, ¿no? Es apenas una franja donde se puede ir porque tanto a la derecha cuanto a la izquierda son todos campos minados. Bueno, interesante eso de que las aguas ya no son tan puras, ¿no? Podríamos también intuir un simbolismo de que la presencia de Dios en el Jordán purifica toda la suciedad de nuestros pecados y de nuestro pecado original, y torna esas aguas santificantes, ¿no? Que es otro de los méritos del Jordán, ¿no? Dice la teología, algunos padres de la iglesia, que fue en ese momento en que Dios santificó todas las aguas, ¿no?
el momento en que él permite ser bautizado por el Bautista. Y entonces vamos a este versículo que está muy bien dispuesto para el análisis, porque dice: pero Juan intentaba disuadir a nuestro Señor diciéndole: soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí. Y Monseñor dice de esto, ¿no?, que son las paradojas a las que a menudo se enfrentan los que son llamados a una gran misión y se sienten inferiores a ella. ¿Por qué? Porque San Juan prefería no bautizar a su Dios en ese momento y ser bautizado por él. Y entre tanto, no podía comprender un acto de, digamos, subordinación de aquel Dios mismo cuyos caminos venía allanando, pero Jesús le tranquiliza y le dice entonces: déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Y entonces ahí se da también el hecho de que San Juan Bautista va a cumplir la justicia bautizando a nuestro Señor. Qué interesante eso, ¿no? Porque como varias veces Monseñor nos ha enseñado y vemos a través de la historia, los hombres que tienen llamados muy, pero muy grandes, pasan por pruebas de fe también muy grandes, ¿no? Porque él podría ponerse la pregunta, digamos, pensando si solo de forma humana y sin tener fe, decir, bueno, pero entonces, ¿será que es él realmente? Viendo toda la sabiduría también que él tenía, conociendo, al ver humanamente una humillación tan grande, un cambio, o sea, como que no concuerda la parte humana con los hechos que se están dando, ¿no? Y por lo tanto una prueba de fe, un decir sí, aunque las apariencias digan lo contrario. Un hombre grandioso desde el aspecto también de la fe que él tuvo en cumplir su misión, en que delante de un aparente absurdo, y aún así decir sí y ir por el camino para realizar la justicia que nuestro Señor le estaba llamando, ¿no? Y nosotros vamos a ver que siempre, según la prueba de fe que nosotros tengamos, va a ser también como que la misión a la cual estamos llamados a cumplir, ¿no? Que no deja de ser un poco misterioso el dictado de nuestro Señor de cumplamos toda justicia. Entonces, sobre ese misterio han versado los eruditos, los estudiosos, ¿no? ¿Qué es la justicia? Justicia es dar a cada cual lo que le corresponde, ¿cierto? Es un ordenamiento. Y entonces de justicia nos podemos remitir a un orden que había sido quebrado y que Dios va a restablecer en ese momento. Entonces, muy, muy claramente, Monseñor Juan Cla nos dice en lo inédito de los evangelios, que en ese momento él simbolizó que él venía a asumir en sí mismo la carga de nuestros pecados y él venía a repararlos, ¿cierto? El primogénito del género humano, estoy leyendo literalmente, asume sobre sí los crímenes y las miserias de toda la humanidad, entra en el Jordán a fin de sumergirlos en las aguas y limpiarlos, no limpiarse él, ¿no?, que era la divinidad y la pureza absoluta. Él asume los pecados sobre sí, ¿no?, y por eso es el Cordero de Dios que muere por los pecados del mundo, pero introduciendo en el Jordán, él simboliza que los va a limpiar y que va a restaurar el orden, que va a restaurar la justicia y por los pecados sucesivos de los hombres. Y en ese momento se da, por así decir, un momento sublime de ordenación del orden del universo. ¿Por qué? Porque se restaura. La justicia de Dios se restaura, el orden se restaura, el brillo del universo como que se readquiere. Y en ese sentido que se cumple la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas anunciaron al Mesías que venía a salvar la humanidad, a restaurar el orden quebrado desde el inicio. Ahí muy, muy bonito también ese aspecto de San Juan Bautista, porque aquí también Monseñor John Cla resalta eso y dice: no se preocupa San Juan Bautista ni con la desproporción entre la estrechez y simplicidad del río Jordán y la grandeza de Jesús, que merecía ser acogido con más dignidad, transportado tal vez en una silla gestatoria, digamos. Solo considera lo que la fe le muestra, que ahí está el Mesías prometido, el Salvador de Israel, el Redentor del género humano, que ahí está el Hijo de Dios hecho hombre. Y cosa curiosa, ¿no?, porque cuando él supera, por así decir, ese obstáculo, ¿no?, que de dicotomía entre lo que ve y lo que debería ser, ahí las puertas del cielo se abren y ahí se escucha la voz de Dios Padre. Rápidamente, para dejar de expresar al sabio hermano Pablo, pero Monseñor Juan Cla destaca ahí una cosa espectacular, y es que en el fondo lo que Dios nos está diciendo es que hay un tipo de hombres superiores, que son los hombres que tienen fe y que ven las realidades profundas. ¿Por qué? Porque hay una dinámica de Dios que es medio patrón. Él se nace en una gruta simple, rodeado por unos animales simples,
pero después manifiesta la grandeza de lo que ocurrió con la llegada de los Reyes Magos, ¿cierto? Él es crucificado en un madero usado para criminalizar y para castigar a los peores criminales, pero después él se encarga de mostrar la grandeza del Hijo de Dios, no solo con la resurrección, sino en ese momento por los temblores y por él. Entonces él está diciendo, hay un tipo de hombres superiores que con los ojos de la fe ven esas realidades profundas y grandiosas, independiente de los ríos pequeños, de las grutas pequeñas, de una hostia que es una simple oblea, pero donde está incluida la divinidad. Ahora, si les parece también, está, una vez que nuestro Señor inaugura con su propio bautismo, el bautismo, qué lindo que sería que focalizásemos un poco en la importancia del bautismo, qué pasa cuando somos bautizados, cómo pasamos a ser verdaderos hijos de Dios y en definitiva, qué implica esa filiación divina. No nos haga trampa, don Gustavo, porque nos da 5 minutos para hablar algo que solo en la eternidad vamos a comprender enteramente. Eso es, bueno, pero podemos dar a la audiencia una... No, es una... Podemos dar a la audiencia un adelanto, ¿qué le parece, hermano Pablo? Sí, sí. No, don Gustavo, don Saúl, yo creo que es una cosa muy grandiosa, una cosa realmente espectacular. Y como decían bien, una vez que San Juan Bautista supo, digámoslo así, con su fe, quebrar, digamos así, como que la pared del muro, ¿no? Que dividía, digamos así, la tierra con el cielo, Dios, Padre, como que premia esa fe dando esta revelación tan importante, ¿no? Dice, apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él, ¿no? Y uno ve que después de esos actos, los actos de fe atraen gracias enormes, ¿no? Y en este caso trajo para la humanidad el volver a tener la gracia de Dios dentro de nuestras almas. El bautismo es una cosa realmente impresionante, por la cual cuando nosotros nacemos somos criaturas de Dios. ¿Por qué? Porque para participar de la naturaleza del Padre, para un hijo ser hijo de alguien, necesita participar de la naturaleza del Padre. Entonces, se recordarán ustedes el ejemplo que Monseñor Juan tantas veces nos dio, ¿no? Imaginar que viene un escultor y hace una escultura idéntica de su hijo, así perfectísima, con todos los detalles y todo eso, lo sienta a la par al hijo y dice, es perfecta. El escultor podría decir, este es mi hijo. Estrictamente hablando, no, de una forma muy figurativa tal vez. Pero ¿por qué no puede decir que la escultura de su hijo es hijo de él? ¿Por qué? Porque no participa de su naturaleza. Precisaría infundir en él un alma, precisaría darle vida, etcétera, para que ahí participando de su naturaleza él pudiese llamar a esta escultura. Nosotros, cuando Dios nos crea, culpa del pecado original, esa gracia de Dios no está en nosotros. Y a través del bautismo nos es perdonado esa culpa original. Empieza a habitar dentro de nosotros la vida divina. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se hacen presentes, iluminan nuestra alma y empezamos a tener ese convivio con la Santísima Trinidad. Recordarán ese ejemplo del doctor Plinio, ¿no? Que él decía que el bautismo era como entrar en la sala de los espejos del Palacio de Versalles en Francia con las luces apagadas, ¿no? Todas esas maravillas estaban ahí, mas estaba la luz apagada. Y en el momento que caían las aguas del bautismo, las luces se encendían. Y ahí nosotros contemplábamos todas esas maravillas. Es decir, en el momento del bautismo nosotros vamos a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, pero realmente hijos. Y nos decía en tantas ocasiones ahí, Monseñor nos recordaba, ¿no? Que cuando Santa Teresa decía, ¿no? Le decía nuestro Señor a ella, si tuvieses un alma en estado de gracia, es decir, con la vida de la Santísima Trinidad dentro de ella, tú tendrías la tentación de adorarla. De tal manera es la gracia de Dios, de tal manera es el regalo que Dios nos da de habitar dentro de nosotros por medio de la gracia del bautismo, por medio de la gracia y poder pasar a ese convivio, ¿no? Es una cosa realmente maravillosa, espectacular y por eso también muchas veces dolorosa ver que hoy por hoy tardan tanto tiempo en bautizar a sus hijos, los padres, ¿no? Realmente muy lindo todo lo que cuenta don Pablo, ¿no? Y uno ve que Monseñor Juan Clá le dedica varias páginas de lo inédito de los evangelios a resaltarnos esas realidades ocultas, así como la divinidad estaba oculta en la gruta, en la sencillez del río Jordán, en la simplicidad de una hostia,
pero ahí está la divinidad. Nosotros podemos ver con ojos naturalistas el bautismo, ¿cierto? No, la ceremonia, la fiesta, el sacerdote que habló bien, pero es toda esa realidad fundamental que nos acaba de resumir el hermano Pablo, que ocurre verdaderamente, ¿cierto? Entonces es una cosa impresionante y bueno, encuentra una otra razón por la cual se dio el bautismo de Jesús, porque esa manifestación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que se da después, baja la paloma, cuando el Padre manifiesta que ese es su Hijo amado y el Hijo amado acepta ser bautizado, es una manifestación gigantesca, es grandiosa y es para recordar esa realidad impresionante en el bautismo, del bautismo, que es que la vida divina entra a circular por nuestras venas, ¿no? Vida divina que se pierde con el pecado, que es una muerte peor que la muerte natural, porque es la muerte de la vida más importante que hay en nosotros, que es la vida divina, pero que gracias a Dios podemos recuperar con el arrepentimiento y con la confesión, ¿cierto? Es una insistencia de Dios en esa epifanía, en esa manifestación. Y en el caso concreto es una insistencia de Monseñor Juan Clá en este libro, de lo inédito de los evangelios, para recordarnos esa realidad, esa vida divina que nos coloca encima de los ángeles, naturalmente, porque la vida de la gracia hace parte del sexto plano de la creación de la divinidad, ¿cierto? Que lamentablemente podemos perder por el pecado, pero que por la gracia de Dios podemos recuperar con los sacramentos. Uno de los espectáculos quizás más fascinantes que uno pueda observar no es tanto el bautismo de niñitos o de bebés, sino de gente adulta. Porque si nos dedicamos a observar profundamente el antes y el después en la fisonomía de esa persona, es impresionante cómo el bautismo pasa a reflejarse de una manera absolutamente fabulosa. La persona pasa a brillar, pasa a tener otra mirada. Es realmente muy, pero muy interesante. Les invitamos a toda la audiencia, si tiene oportunidad de asistir a un bautismo de una persona ya grande, que lo haga y que observe justamente eso, ¿no? La fisonomía como es antes y como es después. Y realmente nos vamos a quedar sorprendidos de lo que podemos llegar a percibir. Y en esa línea, Monseñor John Clá nos explica también que si en el bautismo se da la recepción de la gracia santificante, va muy bien con lo que el doctor Plinio nos comentaba y el hermano Pablo recordaba, de cómo la gracia santificante puede ser como aquella sala de espejos del gran salón de Versalles, porque dice que con la gracia santificante el alma recibe por acción divina las virtudes. ¿Cuáles? Fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. En fin, en definitiva, toda una serie de fuegos de artificio de la fe y que pasan a iluminar el alma. Monseñor Juan Clá, y yo creo que es por eso que él se atrevió a hablar de lo inédito de los evangelios. Él realmente dice cosas que por lo menos ese miserable pecador no recuerda haber leído en Santos Padres o en otros doctores de la Iglesia. Por ejemplo, él dice que Dios concibió la creación, estoy leyendo literalmente, los minerales, los astros, la vegetación, los animales según su especie, toda la creación, Dios la concibió con el plan de engendrar hijos para sí. Recordamos que el bautismo nos vuelve hijos de Dios, porque como explicaba el hermano Pablo, la vida divina entra a circular en nuestras almas, ¿cierto? Entonces, ese nacimiento se da propiamente con el bautismo, ese nacimiento del que le habla Cristo nuestro Señor a Nicodemo. Hay que renacer, ese nuevo nacimiento que nos torna hijos de Dios, es como el principal objetivo de Dios en la creación, para completar el orden maravilloso del universo. O sea, el orden no se completó con la creación, ¿no? Sino es con una creación continuada de nuevos hijos de Dios. Una cosa que me parece maravillosa para focalizar nuestro bautismo. Y en ese sentido nosotros tenemos que asociarnos a Cristo, que es la cabeza de los hijos de Dios, el Hijo primogénito, y asociarnos a la Virgen, porque como dice la teología, nosotros somos engendrados como hijos de Dios por Dios Padre, por el Espíritu Santo, por Cristo nuestro Señor, pero también por una madre, porque la que es madre de la cabeza es madre del cuerpo. Entonces, una palabra final también para decir que íntimamente asociada a las gracias que recibimos en el bautismo, que nos engendran como hijos de Dios, está la Madre de Dios, que es nuestra Madre también, María Santísima. Es interesante porque ustedes recordarán ese comentario tan lindo del doctor Plinio, donde él en una ocasión nos comentó, ¿no?, cuál es la fuerza de la voz de María, ¿no?
Y ahí él comentaba el pasaje de la visitación, ¿no? A su prima Santa Isabel, ¿no? Santa Isabel, en el momento que tu voz llegó a mis oídos, el niño saltó dentro de mi vientre, ¿no? Y nos dice ahí la exegesis que en ese momento San Juan Bautista fue justificado. O sea, eso que él está haciendo ahora con nuestro Señor Jesucristo que contemplamos en el Evangelio, él lo vivió antes por medio de los labios de María, porque fue Nuestra Señora, digámoslo así, el instrumento que Dios utilizó para bautizarlo a él. Por eso San Juan Bautista fue concebido en el pecado original, pero nace sin el pecado original, gracias a la justificación, gracias al bautismo que él recibió de parte de Nuestra Señora. Entonces podríamos ir directamente a la conclusión de esta primera parte del programa, con las propias palabras de Monseñor John Clarke, como siempre lo hacemos, y que son una conclusión realmente luminosísima, porque dice: ¿cuánto necesitaríamos crecer en la devoción a nuestro bautismo personal, al bautismo de aquellos con los que nos relacionamos? ¿Qué veneración deberíamos conservar por la pila bautismal donde fuimos bautizados? ¿Y cómo tendríamos que celebrar con fervor el día de nuestro bautismo, considerándolo mucho más importante que el día de nuestro nacimiento, pues en él nacemos para la vida sobrenatural y nacemos para el cielo? He aquí la maravilla que nos recuerda la fiesta del bautismo del Señor. Entonces, que nos sirva este comentario dominical del Evangelio para crecer cada vez más en devoción a nuestro bautismo y para que podamos crecer y tener una conciencia muy muy clara de esa filiación divina que por la gracia de Dios pasamos a tener el día justamente de nuestro bautismo. Pasamos a un pequeño corte musical y enseguida retornamos con el próximo segmento del programa. Virgo Maria, Dei genitrix, que creditis in Domino, perfecta sunt diente, que dicta sunt tibi, intercede pro nobis ad Dominum Deum nostrum. Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae, et exit cornus salutis nobis, in domo David pueris sui, sicut locutus est pero sanctarum, quia seculo sunt profetarum eius. Salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium qui oderunt nos, ad facienda misericordia cum patribus nostris, et memorari testamenti sui sancti, ius jurandum quod juravit ad Abraham patrem nostrum, naturum se nobis, ut sine timore de manu inimicorum nostrorum liberati. Pasamos a la segunda sección del programa, que es la sección de noticias, donde comentamos noticias de lo que ocurre en la iglesia y en el mundo. La sección de hoy es muy corta, pero muy agradable, porque tenemos una noticia que nos llega, es un cable de la agencia Aleteia, y que nos dice que está casi lista la que va a ser la estatua de la Virgen María más alta del mundo. Con casi 100 metros de altura, se espera que la estatua se concluya en el 2021, marcando el 500 aniversario del cristianismo en las Filipinas. La estatua es de autoría del escultor filipino Eduardo de los Santos Castrillo,
es el monumento, estatua, santuario mariano de la Madre de toda Asia, también llamada la Torre de la Paz, y se encuentra en el Monte de María, lugar de peregrinación en la ciudad de Batangas, Filipinas. Hay una imagen que es considerada hoy en día la más alta del mundo, que está ubicada en territorio venezolano y tiene justamente 46 metros, de manera que esta es Nuestra Señora de la Paz, construida en 1983, pero esta nueva imagen supera prácticamente por el doble de altura. Y qué lindo, ¿no?, ver cómo la devoción a la Madre de Dios alcanza, ¿no?, estas alturas así de récord. Bueno, es una altura que condice con la altura de la fe del pueblo filipino, es un pueblo de mucha fe. Y también es un hecho interesante, es que se supone que estará terminada en el 2021, cuando se conmemora el 500 aniversario de la llegada del cristianismo a Filipinas. Va a ser colocada en un complejo que ya existe, un complejo religioso muy famoso, donde hay un santuario a San Juan Pablo II, varias capillas marianas. Bueno, entonces será coronado ese complejo con la estatua de la Virgen más grande del mundo. Maravilloso. En programas pasados hablábamos de la importancia de la manifestación de la fe, entre otros objetos, con este tipo de imágenes, ¿no? Es una persona que pasa y ve a Nuestra Señora, seguramente en actitud materna, protectora, mediadora, pues evidentemente tendrá un aliciente para acrecentar la devoción a la Virgen. Eso parece muy interesante, ¿no? Poder esos gestos de parte del pueblo y todo eso para acercarnos más a Nuestra Señora, para conmemorar esas fechas, ¿no? Y poder sentirnos más cerca de la Madre de Dios, ¿no? Porque también hace como que un poquito énfasis en que como que uno siente que el amor de Nuestra Señora es muy grande, ¿no? Porque curiosamente que la noticia no diga la imagen más chiquita, es la imagen más grande, ¿no? Nosotros siempre intentamos como que con esos pequeños gestos colocar de realce el amor de Nuestra Señora, ¿no? Y ciertamente Nuestra Señora ama mucho al pueblo filipino, porque es realmente una de las fuerzas migratorias, por ejemplo, en todo el mundo, y no hay lugar donde se encuentre una comunidad filipina donde no se tenga una intensa devoción a Nuestra Señora. Es realmente muy lindo. Y nos llega otra noticia de Gaudium Press sobre Belén y cómo Belén es la ciudad que atrae a todos los pueblos según el custodio de Tierra Santa en la Epifanía. Y este es un cable de la redacción de Gaudium Press y dice que las celebraciones de la Navidad tienen un color y una vivencia especial en el lugar donde todo ocurrió, que es Belén. Y todas las fiestas, la de la Epifanía, celebrada esta semana, 6 de enero, congregó a cientos de personas en torno a la Gruta de la Natividad y la conmemoración eucarística presidida por el custodio de Tierra Santa, el franciscano Fray Francesco Patton. La fiesta, que recuerda la primera manifestación del Hijo de Dios encarnado a los pueblos y fue representada por los magos de Oriente, comenzó en la mañana del domingo 5 de enero con el recibimiento de la comunidad parroquial de Jerusalén y otras comunidades que se congregaron junto al custodio de la Tierra Santa en la propia plaza del pesebre para la entrada solemne y conmemoración de las vísperas pontificias con la incensación de la Gruta de la Natividad y el oficio de las lecturas. Quiero pedir al Señor para todos nosotros el don de saber interpretar los regalos que el Señor pone en nuestro camino, el don de saber escuchar la profecía para poder escuchar a Jesús. Pidamos para toda la humanidad, pero sobre todo para la Tierra Santa, que la luz del niño de Belén ilumine los corazones y las mentes, indicó en esa ocasión Fray Patton al saludar al párroco de la iglesia de Santa Catalina ad Nativitatem, contigua a la Basílica de la Natividad. Ya el día 6 de enero, en la fiesta de la Epifanía, tuvo lugar en el templo de Santa Catalina, que desde noviembre pasado custodia la reliquia del fragmento de la Santa Cuna del Niño Jesús. La misa fue presidida por el custodio franciscano de Tierra Santa, que contó con la presencia de varios cónsules de diferentes naciones europeas y de los magos de Oriente que entregaron sus ofrendas en honor al Niño Jesús y a los fieles allí congregados. Durante la homilía, comentando el Evangelio del día, Fray Patton indicó que en la solemnidad de la Epifanía, Belén es la capital del mundo, la ciudad que atrae a todos los pueblos. El custodio también señaló, toda la historia nos muestra cómo el corazón de cada hombre desea conocer a ese niño. El Evangelio nos recuerda que no todos desean buscarlo del mismo modo y por el mismo motivo. Nosotros queremos seguir el camino de los magos y hacer nuestro el corazón y los sentimientos que les acompañaron. Hombres sabios que saben escrutar el cielo y reconocer los signos que Dios envía a la humanidad. Y así la estrella y la paz de Dios conducen hasta Belén. Finalmente, el padre Francesco Patton expresó
Desde este lugar se extiende una luz que puede iluminar el mundo entero, que ilumine en el corazón de todos, de los muchos sabios que aún hoy le buscan, y el corazón de los hombres y mujeres que aún no le conocen, para que sepan acogerle en sus vidas. Que ilumine el corazón de los poderosos, para que lleven a cabo proyectos de paz y no de guerra. Que ilumine y transforme el corazón de los Herodes de hoy. Momentos emotivos de la fiesta de la Epifanía fueron la tradicional vuelta alrededor del claustro de San Jerónimo frente a la Basílica de la Natividad, con el regalo del incienso y la mirra entregado a los fieles y peregrinos reunidos para la conmemoración, así como la adoración al Niño Jesús, representado en una hermosa estatuilla del pequeño infante que luego fue colocada en la gruta de la Natividad. Para esta fecha, los ortodoxos, quienes siguen el calendario juliano y gracias al status quo, daban inicio al tiempo de la Navidad, ingresando también a la Basílica de la Natividad a pocos metros de distancia de la fiesta de la Epifanía que allí tenía lugar. Entonces, con esto tenemos una pequeña reseña de lo que ocurrió menos de una semana atrás en aquella ciudad tan pero tan simbólica y tan central como es Belén. Y como decía el custodio de la Tierra Santa, Belén no es sino la ciudad que atrae a todos los pueblos. La siguiente noticia es para aquellos de nuestros oyentes que se encuentran en Buenos Aires, pues un monasterio carmelita de Buenos Aires está recibiendo la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima. Y este cable, fechado en Buenos Aires el miércoles 8 de enero del 2020, nos dice que es alegría, esperanza y consuelo lo que ha llevado la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima procedente de Portugal a los devotos argentinos, con la visita que viene realizando a varias diócesis del país desde abril del 2019. Continuando su trayecto, la Virgen fue recibida este domingo 5 de enero, en la víspera de la fiesta de la Epifanía del Señor, en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Corpus Christi y San Juan de la Cruz, en el barrio de Colegiales, en la arquidiócesis de Buenos Aires, donde permanecerá hasta el día 15 de enero. Entonces, quienes estén por las cercanías pueden acercarse al conocido monasterio de las Carmelitas y seguramente se van a deparar con la presencia majestuosa de la Santísima Virgen Peregrina. Según destacan algunos medios de comunicación, el recibimiento de la imagen fue numeroso. En la ocasión, la Virgen Peregrina fue trasladada en procesión por las calles del barrio porteño con un recorrido que comenzó en la sede de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino hasta el antiguo monasterio, donde a las 19 horas se celebró una Eucaristía presidida por el padre Ignacio Lastra. Hasta el 15 de enero, cuando Nuestra Señora continúe su recorrido por Argentina, la peregrina podrá recibir la veneración de los fieles que se acerquen al monasterio durante la Eucaristía, que se celebra a las 7:30 de la mañana y desde las 15 hasta las 19:15 horas. Momento importante de la peregrinación por el monasterio carmelita será la misa que presidirá el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, el sábado 11 de enero a las 18:30. Este día los devotos podrán acercarse a la Virgen desde las 7 hasta las 21 horas, tiempo en que permanecerá abierto el templo. El itinerario de la Virgen de Fátima peregrina continuará luego en otros 2 monasterios del Carmelo. Del 16 al 22 de enero visitará el monasterio de Santa Teresa de Jesús de Potosí y posteriormente, del 23 al 28 de enero, el monasterio del Carmelo de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz de Ezeiza. Ya en febrero, la imagen peregrina arribará a la diócesis de Mar del Plata para continuar su recorrido por las diócesis argentinas hasta mediados del 2020. Entonces, este tiempo de gracia y misericordia, dar gracias por peregrinar en la iglesia, es el lema de esta peregrinación, y entonces animamos a todos los oyentes que se encuentran en Argentina a hacer una visita a la Virgen y pedirle por todas las intenciones, no solo de las familias, sino también del país. Y esto también nos conecta con el próximo segmento del programa, que es un segmento nuevo, y lo vamos a dedicar justamente a estudiar y a traer aspectos inéditos también de la vida de San José. Y para eso ya les habíamos comentado en otros programas sobre este pequeño proyecto dentro del programa, que justamente es tratar sobre el nuevo libro de Monseñor John Clatt, titulado San José, ¿quién lo conoce? Y es una obra realmente espectacular, lindísima, que nos hace crecer en la devoción a este auténtico desconocido también, que es el patriarca San José. Y voy a citar las palabras propias que Monseñor John Clatt hace en la presentación para tener muy clara la finalidad de este libro, que es un libro muy único en su género. Y dice que la obra que ahora se presenta está basada en el testimonio infalible de los evangelios, en los santos padres y en los teólogos y exégetas más calificados en el asunto.
también se ilustra con algunos detalles sacados de revelaciones privadas, como las de la beata Ana Catalina Emmerich, de la venerable María de Jesús de Ágreda, de la sierva de Dios María Cecilia Baig y otras, sin pretender en un rigor histórico y seleccionadas de acuerdo con los principios teológicos más firmes establecidos a lo largo de los siglos. De esta manera se busca combinar una doctrina segura, fundamentada y ortodoxa, expuesta en forma clara, con una lectura amena y útil que ayude a cultivar aspectos importantes de nuestra fe. Todo ello con la esperanza de mover a las almas hacia la degustación sobrenatural de los misterios y de las virtudes de San José y de elevar su figura hasta la altura que el sensus fidelium, soplado por el Espíritu Santo, siempre quiso, confiriendo así a la piedad católica la fuerza y la sustancia de una verdadera teología. Esto tiene que ayudarnos, sobre todo, a focalizar en la vida de San José, porque muchas veces alguien puede preguntarse, bueno, pero ¿y esto cuál es la fuente? ¿Dónde está escrito? Y es que es tan desconocida la vida de San José que hay muchas revelaciones, hay muchos aspectos de la teología que necesitamos estudiar y profundizar. Y esa es justamente la tarea de esta sección del programa en la que focalizamos la persona del queridísimo patriarca San José. Y hoy tenemos una historia que es muy pero muy interesante, un artículo que nos llega de Gaudium Press, de autoría del doctor Saúl Castiblanco, que está hoy con nosotros, sobre un episodio de la historia de San José adolescente, cuando tuvo que enfrentarse a unos lobos enviados por el demonio. ¿Cómo es esta historia? ¿Qué le parece, doctor Saúl? Don Gustavo, antes de resumirla, decir que en este libro Monseñor Juan Clá consigue algo que no es fácil de conseguir, y es mucha doctrina fundamentada, como él lo dice, en los principios de teología de San José más firmes, pero al mismo tiempo una historia amena que uno lee de corrido, ¿cierto? Este es un libro, otro detalle, yo las conté el otro día, tiene 20 páginas de bibliografía, es decir, autor, libro y página. Son 20 páginas de fundamentación bibliográfica, ¿cierto? Pero incluye también historias como la que nos ocupó en esta nota, que a mí me pareció encantadora, que no creo haber leído en Sor Jesús de Ágreda ni Ana Catalina, seguramente de esas otras revelaciones privadas de las que hablamos en Juan Clá, que nos mencionó el hermano Gustavo. Entonces cuenta que siendo adolescente, San José lo atraían los juegos, como a todos los jóvenes, y les gustaba simular la lucha entre David y Goliat, ¿no? Aquí no nos dice que San José estuviera haciendo de David, etcétera, pero estaban jugando adolescentes este juego, y en determinado momento aparecieron unos lobos, y los niños, adolescentes pero niños, quedaron paralizados. Los lobos comienzan a acercarse, pero rápidamente todos se dan cuenta que el objetivo de los lobos era San José. Era José adolescente. Y uno particularmente se adelanta y es seguido por los otros lobos. ¿Cómo reacciona San José? San José coge un trozo de madera. Otro niño quiere ayudar a San José, pero nos cuenta Monseñor Juan Clá en su libro que la ayuda no fue muy eficaz, más bien alguien diría que fue medio estorbo, y fue el propio San José quien, voy a leer, con movimientos ágiles, giraba, saltaba, evitaba los ataques de los lobos, los golpeaba a los lobos con energía, con elegancia, y finalmente los hizo retroceder. La lucha fue rápida, la lucha fue victoriosa de parte de San José. Este hecho se le quedó grabado a los amiguitos de San José. Ellos guardaron la vara con la que San José los defendió y se preguntaron, ya siendo niños, pero con fe, ¿no será que estaban jugando a David y a Goliat? ¿No será que le está llamado a ser un nuevo David para restaurar la grandeza del pueblo judío? Y todos sabían que él era príncipe de la casa de David. Todos ellos sabían eso. Los lobos volvieron a aparecer, nos cuenta Monseñor Juan Clá. Los volvieron a aparecer a San José, pero no se atrevieron. Entonces, esta historia es un símbolo de esa protección que ejerció San José sobre los otros niños, como la protección que ejerce San José sobre la iglesia, patrono de la iglesia, el patriarca San José. Es una historia muy bonita que ojalá sirva a varios lectores para animarse a adquirir el libro de San José, que lo pueden adquirir virtualmente, ¿no, don Gustavo? Todavía no está en forma de ebook, pero sí lo pueden adquirir llamando a los heraldos del Evangelio locales y ciertamente pueden ordenar una copia.
Pasamos ahora al siguiente segmento del programa, que es el segmento de las preguntas de los oyentes y las respuestas. Y la primera pregunta que nos llega es sobre el bautismo de Jesús y dice, ¿por qué el bautismo de Jesús no tuvo lugar de una manera quizás más solemne y no fue anunciado a todo Israel para que todo el mundo supiese? Hermano Pablo, ¿qué le parece esta pregunta? Para quien hizo esa pregunta realmente muy interesante porque tiene pues mucho ojo analítico y sabe también como que degustar distintos aspectos de la Sagrada Escritura, porque analizando no solo el tema del bautismo de nuestro Señor en el Jordán, sino analicemos también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, analicemos el nacimiento de Nuestra Señora, analicemos la figura de San José, analicemos tantos jueces que aparecieron también durante toda la historia del pueblo de Israel, y no solo eso, analicemos también la historia del Nuevo Testamento, la historia actual. Dios, en su infinita sabiduría, tiene una forma muy peculiar de actuar. Y muchas veces los grandes acontecimientos de la historia, que marcan no solo la historia de la tierra, sino la historia de la eternidad, van ocultos por los velos de la aparente sencillez, no es oscuridad la palabra, sino como que escondidos, digámoslo así. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo no vino con toda su pompa? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, ya antes de nacer, no fue haciendo que San Juan Bautista naciera con toda la pompa? ¿Por qué cuando Nuestra Señora vino? ¿Por qué tantos hechos así en la historia? Y nosotros vamos a ver que Dios en su infinita sabiduría, aparte de querer darnos los méritos, Él quiere, como ser humilde que es por esencia, quiere como que esconderse por detrás de todas estas apariencias para darnos a nosotros los méritos necesarios para poder llegar al cielo. Porque todas estas apariencias de pobreza, de humillación, etcétera, en estos hechos grandiosos, nos permiten a nosotros hacer actos de fe, nos permite a nosotros hacer actos de adhesión a la voluntad de Dios, nos permite a nosotros que delante de los velos de la apariencia humana, nosotros podamos contemplar las grandezas de lo sobrenatural, las grandezas de Dios, como lo hizo, como comentábamos hoy en el Evangelio, San Juan Bautista. Él discernió quién era el Mesías, quién era nuestro Señor. En la apariencia humana era todo contrario, pero él dijo, así tiene que ser. Él creyó, él hizo el acto de fe y realizó el acto según el designio de Dios. ¿Cuál es el premio? Bautiza a nuestro Señor, abre las puertas del cielo, etc. Y así yo creo que también nos da una lección a nosotros. ¿Cuántas veces en nuestra vida actos que aparentan ser sencillos, sin importancia, sin ninguna repercusión, en realidad a través de esos actos Dios está ocultándose para hablarnos en el corazón? Un buen consejo, un encuentro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas son las oportunidades que Dios nos da para que, con los ojos de lo sobrenatural, nosotros analicemos aquello que Dios quiere decirnos? Entonces es por eso que nuestro Señor hace eso, para darnos méritos, pero también para que nosotros agudicemos, digámoslo así, nuestras vistas sobrenaturales para poder estar atentos a la voz de Él en nuestros corazones. Nos llega una pregunta pero muy en boga y muy aplicable a los hispanos en el mundo, porque muchas veces les toca emigrar, les toca viajar y les tocan situaciones laborales muy intensas que justamente muchas veces redundan en un descuido involuntario por la situación familiar. Y la pregunta es exactamente, ¿por qué mis hijos han fracasado si les he dado lo mejor? Entonces ciertamente es una pregunta que tiene mucha importancia para nuestra audiencia. Y doctor Saúl, justamente desde la esquina, desde la perspectiva del psicólogo católico, ¿qué le parece que podemos aconsejar a padres, a madres que se enfrentan con este problema? Bueno, ¿qué es darle lo mejor? Lo mejor que los padres le pueden dar a unos hijos es primero la fe, la formación cristiana. Eso es lo primero que le tienen que dar los padres. Pero, como dice el dicho, más vale el ejemplo que la palabra. Entonces, lo mejor que pueden darle los padres es un ejemplo de una vida cristiana. Y los niños que son muy visuales aprenden del ejemplo, aprenden de lo que ven. Eso es lo principal, ¿cierto? Pero, ¿cómo se transmite el ejemplo? Pues con el contacto, ¿no? Entonces, si la persona tiene que trabajar, la madre tiene que trabajar, por ejemplo,
lo que no es lo mejor, no es lo más conveniente, porque lo mejor es que sea el contacto con la madre, y está comprobado que es el contacto con la madre el que transmite los valores, cultura, formación a los hijos, más que con el padre. El padre también es necesario, es un punto de referencia, pero es el contacto directo con la madre que por lo menos en los años iniciales transmite esos valores a los hijos. Entonces, eso es muy importante. La madre tiene que trabajar para tener ese contacto con los hijos, ¿cierto? Compartir con ellos, y en un juego, en una caricia, en el compartir una labor, un trabajo de la casa, ella va transmitiendo sus principios cristianos, sus valores cristianos, esa vivencia cristiana. Entonces, eso es lo mejor que puede darle una madre a un hijo. Evidentemente está la libertad, el hijo puede seguir el camino que quiera, y hemos visto ejemplos sublimes de madres que tienen hijos pésimos, y también hemos visto ejemplos de historia de hijos que recibieron malos ejemplos de sus padres, porque al final el hombre, y que siguieron el buen camino, porque al final el hombre es libre de seguir su camino, pero indiscutiblemente, ¿cierto? Lo normal es que un buen ejemplo genera un buen resultado. Entonces, ¿por qué mi hijo siguió un mal camino? Bueno, eso está en la libertad de él, pero me cumple a mí como padre, como formador, como educador, darle mejor ejemplo, transmitirle los valores cristianos, transmitirle las virtudes cívicas, las virtudes evidentemente religiosas, pero también transmitir las virtudes cívicas, la importancia de respetar las leyes, las buenas leyes, de respetar los principios, etc. Y el resto, dejárselo a Dios. Lo primero que yo creo que tiene que hacer una madre es entregar a los hijos a Dios. Ella es simplemente una administradora de la vida de sus hijos. El verdadero educador tiene que ser Dios, y ella es su instrumento. Pasamos al segmento final del programa, que es la sugerencia de la semana, una website, un libro, un podcast, un enlace de doctrina católica o relacionado con ella que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Hermano Pablo, ¿qué nos recomienda para esta semana? Quería recomendarles un artículo muy lindo que se titula Envidia, caridad y devoción a María. Es una historia para niños o adultos llenos de fe. Sobre todo quería recomendarla para que los padres la lean con sus hijos, ya sea en la cena o en algún momento, porque va a dejar una lección para los chicos muy importante, y sobre todo de hechos que fruto del pecado original se dan muchas veces ya a las pequeñas edades juveniles. Las envidias, las comparaciones, etcétera, etcétera, son algo que va corroyendo las relaciones humanas, y que fruto del pecado original desde muy pequeñas edades nosotros ya vamos a entender. Está en un lenguaje muy sencillo, al mismo tiempo muy elevado, y entonces será una perla para el alma, para sus hijos, sus nietos, conocidos, y quién sabe, también para ustedes cuando la lean. Será un verdadero tesoro para llevar en el fondo del corazón. Y entonces colocamos el enlace en las notas del programa para esa website, heraldosdelevangelio.org. Y a quienes habla le gustaría recomendar un libro muy relacionado con la pregunta que respondió el doctor Saúl Castiblanco, justamente sobre la temática de cómo dar a los hijos lo mejor y cómo debe ser ese mejor. Entonces, es un libro de autoría de David Isaacs, que es profesor en la Universidad de Navarra y es justamente un estudioso sobre la educación de las virtudes humanas y su evaluación. Entonces me gustaría recomendarles un libro que es La educación de las virtudes humanas y su evaluación por David Isaacs. Y es un libro muy interesante porque separa todas las virtudes que deben ser practicadas, desarrolla cada virtud, nos explica en qué consiste, cómo enseñarla, cómo autoevaluarnos en la práctica de esa virtud, y al mismo tiempo cómo evaluar la capacidad que tenemos de enseñar a la familia, de enseñar a los hijos, de enseñar, en fin, a los que nos rodean esas virtudes. Y nos da también una jerarquía de virtudes que justamente ordena muy bien tanto la práctica cuanto el aprendizaje de cada una de estas herramientas tan necesarias para la formación de las familias, para la formación personal. Entonces les recomendamos La educación de las virtudes humanas y colocamos el link también en las notas del programa. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.